Millonario regresa sorprendentemente antes y encuentra un secreto emocionante que cambia todo. Pablo jamás imaginó que su regreso trataría de más que solo una celebración. Con su traje impecable y la fortuna a sus espaldas, atravesó las calles empedradas de su pequeño pueblo en México. Era un hombre de éxito, un empresario hecho y derecho en Estados Unidos, pero en su corazón, solo anhelaba una cosa, el abrazo cálido de su madre. La fiesta de cumpleaños se acercaba, y él quería hacerla sentir especial. Sin embargo, al llegar, el aire era denso con miradas de desprecio y murmullos apagados. Él, el vendido, no era bienvenido. Aquellos que una vez lo admiraron ahora lo veía como un extraño que había olvidado sus raíces. Su hermano Miguel lo esperaba en la tienda familiar, y al cruzar la puerta, la tensión era palpable. Miguel era la representación de todo lo que Pablo había dejado atrás. Los ojos de su hermano, llenos de resentimiento, lo atravesaron como dagas. Creí que estabas muerto, le dijo Miguel, y la amargura en su voz resonó en la sala. Pablo sintió cómo su corazón se encogía. No había querido herir a su familia, solo había buscado un futuro mejor. Mientras intentaba preparar un regalo para su madre, su mano tropezó con una caja llena de recuerdos. Al abrirla, se topó con una carta desgastada, susurrando secretos de su infancia. Las palabras de su madre se erguían entre las páginas, hablándole de la importancia de la unidad y del amor hacia la familia. En su interior, un torrente de emociones se desató. De repente, la pregunta lo golpeó: ¿qué es realmente el éxito? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La tormenta se asomaba en el horizonte, con rayos que iluminaban el cielo como presagios de lo que estaba por venir. Pablo miró a su hermano, y la culpa lo invadió. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, le preguntó, pero Miguel se cruzó de brazos, desafiándolo. Si eres tan bueno como dices, ¿por qué no usas tu fortuna para ayudar a nuestra gente ahora que más nos necesita? Las palabras retumbaron en su mente mientras el viento aullaba y el cielo se oscurecía. Pablo, sintiendo el peso de su decisión, supo que no podía continuar siendo un espectador. Debía sacrificar su orgullo y utilizar su conocimiento y recursos para aquellos que lo vieron crecer. Pero, ¿sería suficiente para recuperar la confianza de su comunidad y la de su hermano? En ese instante, cuando la primera gota de lluvia cayó, entendió que su verdadero desafío apenas comenzaba. Nadie había dicho que sería fácil, pero por su familia y su gente, estaba dispuesto a intentar. ¿Logrará salir de este mar de dudas y demostrar que el verdadero éxito se mide en la conexión y el compromiso? La tormenta se desataba mientras el pueblo se preparaba. La pregunta seguía resonando en su mente: ¿sería su determinación la que cambiaría el rumbo de su historia y el de su querido hogar? La lluvia empezó a caer con fuerza, y las gotas resbalaban por las ventanas de la tienda mientras Pablo se debatía en su interior. La mirada de Miguel, furiosa y decepcionada, se mantenía fija en su rostro. Una tormenta de emociones invadía la sala, reflejando el caos que pronto dominaría el pueblo. Pablo sabía que no era suficiente solo regresar. Tenía que actuar. En cuestión de minutos, el sonido del aguacero llenó el aire, y la preocupación por su madre crecía en su pecho. La casa familiar, donde tantas risas habían resonado, había sido también testigo de lágrimas y desilusiones. Respiró hondo, decidido a dejar atrás su orgullo y a escuchar el clamor de su gente. Está bien, Miguel, dijo con voz firme, haré lo que sea necesario. Miguel arqueó una ceja, sorprendido por esa repentina resolución. ¿De verdad crees que eso cambiará algo? No se soluciona con promesas vacías, replicó. Pero Pablo no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Su mente se llenó de ideas sobre cómo podía ayudar, desde iniciar un negocio local que generara empleo hasta ofrecer apoyo para la educación de los jóvenes. Su visión comenzaba a tomar forma,
clara y palpable, con el corazón latiendo fuerte, tomó su teléfono y buscó el contacto de su antiguo socio en la ciudad. Quizás, solo quizás, podría figurarse una forma de dar vida a sus sueños de ayudar a su comunidad. Mientras los números marcaban, cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, la voz en el otro extremo levantó su espíritu. Pablo. ¿Eres tú? Me alegra saber de ti, dijo el hombre con ese acento familiar que lo reconfortó. La conversación fluyó, e ideas empezaron a surgir. Con cada palabra, la determinación de Pablo crecía. Habría una manera de devolver a su pueblo lo que tanto le había dado. Quiero hacer algo por nuestra gente, necesito tu ayuda, finalizó, sintiendo que las palabras adquirían un significado más profundo. Cuando cortó la llamada, un resquicio de esperanza se encendió dentro de él. Esto no será fácil, pero empezaré hoy, murmuró para sí mismo. Miguel observó en silencio, y Pablo captó una chispa de confusión en su rostro. ¿Vas a hacer algo de verdad?, preguntó su hermano. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Pablo. Sí, quiero recuperar lo que perdimos. Mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, Pablo salió a la calle. La lluvia, fría y bravía, no le detendría. Los habitantes del pueblo se asomaban a las ventanas, algunos con defensa y otros con curiosidad. Bajo la luz tenue de un faro que parpadeaba, tomó una decisión. Al día siguiente, convocaría a una reunión en la plaza principal, donde compartiría sus planes y su deseo de ayudar. Volveremos a ser una comunidad unida, se dijo a sí mismo, con la mirada fija en el futuro. Pero en el fondo, una inquietud se gestaba. ¿Cómo reaccionarían aquellos que una vez lo vieron como un traidor? ¿Habrá perdón? Su mente giraba, a medida que la lluvia se calmaba y un arcoíris tímido comenzaba a asomarse en el horizonte. Su viaje apenas iniciaba, y sabía que cada paso podría abrir viejas heridas. ¿Estará su familia y su comunidad dispuesta a dejar atrás el pasado? Esa pregunta lo perseguiría mientras se preparaba para enfrentar el desafío más grande de su vida. Una nueva tormenta se avecinaba, no de agua, sino de emociones y dramas que pondrían a prueba su verdadero compromiso. ¿Qué revelaciones aguardan en su camino? La respuesta se encontraba solo a un paso de ser descubierta. El día siguiente amaneció despejado, con un cielo azul brillante que contrastaba con la tormenta de emociones que bullía dentro de Pablo. Las calles estaban empapadas, pero las primeras luces del sol prometían un nuevo comienzo. Se vistió con su mejor camisa, un gesto simbólico de que estaba listo para el desafío que le esperaba. A medida que caminaba hacia la plaza, el murmullo de la gente se hacía más evidente. Su corazón latía rápido. La plaza principal, una vez encuentro de risas y festejos, ahora parecía un lugar casi desconocido. Las mesas del mercado estaban vacías y los colores de las frutas y verduras no brillaban como antes. Las miradas de los vecinos, algunas esquivas, otras curiosas, lo seguían. ¿Sería su regreso realmente bien recibido? Al llegar, Pablo notó a varios rostros familiares, algunos de ellos con expresiones de recelo. Entre ellos, Clara, la mujer que había sido su mejor amiga de la infancia, estaba al frente, con los brazos cruzados. Su mirada, dura como el acero, lo hizo sentir un nudo en el estómago. ¿Qué haces aquí, Pablo?, preguntó sin rodeos, su voz resonaba en el aire fresco de la mañana. Todos giraron sus cabezas hacia él, esperando su respuesta. La presión crecía. Vengo a hablarles, dijo Pablo, con la voz entrecortada pero decidida. No vine a traerles soluciones rápidas ni promesas vacías. Solo quiero ayudarles a recuperar lo que hemos perdido juntos. Mira, interrumpió Miguel, acercándose a su lado. No todos están listos para olvidar lo que pasó. No olvidaron cómo los dejaste, añadió, sus palabras eran como cuchillos. Pablo sintió que su corazón se hundía, pero levantó la vista, viendo las caras cansadas de la comunidad y sintiendo su dolor. Yo tampoco olvidé, replicó, y no espero ser perdonado por ello. Solo espero que me den la oportunidad de demostrarles que puedo ser diferente. La multitud murmuró, algunos mostraron escepticismo, otros asintieron levemente. Pablo se aferró a aquellos asientos vacíos que se habían vuelto tan familiares. Miró a Clara de nuevo y su mirada se suavizó levemente. Clara,
recuerdo cómo solíamos soñar despiertos sobre el futuro de nuestro pueblo. Esos sueños son posibles. Un silencio se hizo presente, y las emociones fluctuaron entre la esperanza y la cautela. Fue entonces cuando un hombre del fondo, don Luis, un viejo agricultor conocido por su sabiduría, se levantó. ¿Y qué planes tienes, Pablo? ¿Cómo vas a cambiar nuestra situación si no has estado aquí para ayudarnos? La pregunta atravesó el aire como un rayo. Pablo tomó un aire profundo. Creo que juntos podemos crear trabajos a través de un mercado comunitario. Estoy hablando de traer nuevas ideas, pero también de reinvertir en lo que ya tenemos. La agricultura, el arte, nuestro patrimonio. La gente de aquí necesita un motivo para quedarse y luchar. Las miradas comenzaron a cambiar, un destello de interés se encendía. La posibilidad de un nuevo comienzo estaba ahí, flotando en el aire. Pero todavía, el camino estaba lleno de espinas. Su corazón se hizo un nudo al pensar en las viejas heridas. Había más que sanar que solo la comunidad. En ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Al sacar el dispositivo, notó una llamada de su antiguo socio. La mirada expectante de sus vecinos lo hizo posponer la llamada. Prometo que volveré a esto. Esta conversación apenas comienza, dijo, asegurándose de que su voz no temblara. Dame una oportunidad para demostrar que estoy aquí por el bien de todos. Pero no será fácil, porque algunas verdades podrían salir a la luz. Lo que dijo generó un nuevo murmullo en la multitud. ¿A qué verdades se refería? La incertidumbre se instaló, y así, Pablo se enfrentaría no solo a los recuerdos de su pasado, sino a secretos que podrían cambiarlo todo. Sin darse cuenta, la conversación había llegado a su punto más crítico. La sombra del pasado lo acechaba, y lo que estaba por descubrir podría ser el recodo que nadie esperaba. ¿Estará la comunidad realmente lista para enfrentar aquellas verdades ocultas? El aire estaba cargado de tensión, y una sensación de peligro latente envolvió a todos. La respuesta se acercaba, aunque nadie estaba preparado para lo que vendría. El murmullo en la plaza se volvió un susurro tenso, como si todos contuvieran la respiración. Pablo sintió la presión de sus palabras. No solo había vuelto a su pueblo, había insinuado que había algo más en el aire, algo que aguardaba ser revelado. Clara, aún con los brazos cruzados, tomó un paso al frente. ¿Qué tipo de verdades, Pablo? ¿Recuerdas lo que pasó cuando dejaste todo por irte? ¿Cómo nos abandonaste a todos en ese momento crucial? Su voz era como un eco de antiguas heridas, y Pablo sintió el peso de su juicio más que cualquier otra mirada en la multitud. Lo sé, Clara. No puedo cambiar el pasado, pero quiero enfrentar lo que sucedió. Quiero ser parte de la solución, respondió, su voz ahora un poco más firme. Don Luis hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. No es fácil mirar hacia adelante cuando el pasado sigue presente. La gente ha sufrido, y los sueños se han marchitado por la falta de oportunidades. Si quieres ayudarnos, primero debes abrir tu corazón y tus secretos. Pablo asintió. Sabía que su camino hacia la redención no sería simple, y que, quizás, abrir viejas heridas era el primer paso. Miró a la multitud y vio que algunos ya empezaban a moverse. Era un movimiento pequeño, pero era algo. La inquietud por lo que Pablo ocultaba en su interior se hizo palpable. Había tomado decisiones turbias que habían marcado su trayectoria profesional y personal. Esa relación con su antiguo socio, la causa de su salida abrupta del pueblo, era un capítulo que debía contar. Recuerden, comenzó, su voz temblando pero firme. Las promesas que hice antes también fueron reales, a pesar de mis errores. No he podido dejar de pensar en ustedes y en cómo mi ambición arruinó lo que teníamos. Pero busqué una segunda oportunidad y, en el camino, encontré la traición. Debo contarles lo que realmente pasó. Un silencio sepulcral los envolvió, mientras cada esperado relato empezaba a tomar forma en su mente. Su corazón latía a 1000 por hora, quizás esta era su oportunidad de catarsis, de liberar la carga que llevaba. Cuando me fui empezó de nuevo, pero un grito interrumpió sus palabras. Provenía de la parte trasera de la plaza, donde un grupo de jóvenes se había congregado, y que de pronto, se hizo visible entre la multitud. Era un conocido de Pablo, alguien a quien nunca hubiera esperado ver.
Pablo. La ciudad necesita saber lo que tú sabes. Exclamó, con una angustia palpable. La multitud se dividió, algunos estaban confusos, otros se acercaron a escuchar, y Clara miró a Pablo, con una mezcla de sorpresa y cualquier cosa que se asemejara a preocupación. Sus ojos buscaban qué había en la mirada de ese joven. Era el hilo que faltaba para rematar el relato que aún no había comenzado a contar. ¿Qué sabes tú, amigo?, preguntó. El joven tomó aire, temblando de rabia y emoción. Todo lo que pasó, lo que perdiste al irte. No solo nosotros estuvimos heridos, dineros han desaparecido, y hay personas que lo saben. El aire se volvió denso, y un nuevo murmullo crecía entre la gente. Pablo sintió que el pasado específico se acercaba, como un monstruo que emerge de la oscuridad. La conexión que había menospreciado, el estigma de su huida, y la traición que había floteado sobre su vida eran ecos que resonarían. Lo que hoy reveles podría cambiarlo todo, susurró Clara con una voz temblorosa. Fue entonces que Pablo entendió que al liberar sus verdades, no solo sanaría él, sino que tal vez su pueblo podría hacer lo mismo. ¿Estaba preparado para enfrentarse a los fantasmas de su pasado? La respuesta sería definitiva, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. A medida que el ambiente se volvía cada vez más electrizante, una decisión pendía en el aire, el momento de la verdad llegaba y no todos estaban listos para lo que pudiera salir a la luz. Pablo sintió que cada par de ojos sobre él se convertía en un peso cada vez más abrumador. Su corazón, ya agitado, latía como un tambor furioso, resonando en el silencio que había seguido al grito del joven. La tensión era tangible, sentía que el aire estaba electrificado. Todo el tiempo que había pasado lejos del pueblo ahora se concentraba en ese instante crucial. Lo que quiero decir, es que no solo fui un cobarde, empezó a decir. Las palabras parecían fluir dificultosamente de su boca mientras sus pensamientos luchaban por organizarse. Me dejé llevar por la ambición y cometí errores que afectaron a muchos de ustedes. Pero esta vez, estoy aquí para enfrentar las consecuencias. Clara lo miró, y en sus ojos había una chispa de esperanza mezclada con desconfianza. ¿Y qué tal si no te creemos, Pablo? ¿Y si solo eres un extraño que quiere limpiar su conciencia? Su desafío resonó en la multitud, y murmuraciones de acuerdo comenzaron a surgir entre la gente. Pablo tragó saliva, sintiendo que la incertidumbre lo devoraba. Atravesé momentos oscuros, pero no solo por mí sino también por el pueblo. La inversión que hice con mi socio no era solo por lucro. Creía que podíamos crear algo, un lugar donde todos tuviéramos oportunidades. Pero él tenía otros planes, dijo, recordando las discusiones, los sueños arruinados y la traición. El joven que había interrumpido se acercó más. Nos enteramos de que él no fue el único. Había más personas en la sombra, manipulando todo. Y su traición hizo que todos cayeran. Su voz subía mientras hablaba, alimentando la indignación de la multitud. No solo perdimos un proyecto, perdimos nuestra fe en el futuro. Las palabras golpearon a Pablo como una ola imparable. Lo sé, dijo con voz suave, no hay excusas para lo que hice. Pero creo que todavía hay tiempo para reconstruir lo que se perdió. Necesitamos saber la verdad para poder sanar. El murmullo creció a pesar de sus intentos. Algunos lo miraban con desdén, otros con esperanzas encendidas, mientras otros comenzaban a inquietarse, recordando esos momentos de vacío que la salida de Pablo había traído consigo. La mezcla de emoción lo abrumaba, sentía que sus nervios amenazaban con ceder. ¿Qué más tienes que ocultar?, le lanzó Clara, enfática y precisa, como si estuviera desafiando un trueno. ¿Cuánto más podríamos perder para verdaderamente confiar en ti? Lo que descubrí podría ser devastador, respondió Pablo. Lo que mi socio planeaba no solo nos afectó a nosotros. Era un juego grande donde muchos cayeron. Y yo también me convertí en víctima de su ambición. Pero al mismo tiempo, fuimos cómplices. No puedo huir de eso. Un silencio grave se abalanzó sobre la plaza, las palabras de Pablo resonando como ecos en un túnel. Había un peso en lo que decía, y cada frase era una cuerda adicional dando forma a una tensión palpable. La verdad no solo podría desenmascarar la traición del pasado, podría abrir la puerta a una renovación. ¿Y qué tal si es tarde?
Preguntó la voz de una mujer entre la multitud, desgarradora. ¿Qué pasa con los sueños rotos? ¿Con los que se fueron y nunca regresaron, con los que no tienen esperanza ya? Pablo sintió que su corazón se encogía. Todo estaba a punto de cambiar. Si todos juntos enfrentamos nuestro pasado, quizás podamos comenzar a reconstruir. No estoy aquí solo para hablar de mí. Estoy aquí para responder por lo que hice. No quiero prometer soluciones, pero estoy listo para luchar por cada uno de ustedes. Si me dejan. La multitud se volvió un torbellino de opiniones y susurros, la tensión aumentaba por momentos. Sin embargo, un nuevo rayo de esperanza iluminó el rostro de algunos. Clara lo miró fijamente, apretando los labios como si las palabras estuvieran atrapadas en su interior. Pablo sabía que su confesión estaba a punto de abrir múltiples senderos, unos oscuros y otros inciertos, pero todos necesarios. Solo les pido una oportunidad y mostraré que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, como un rayo surcando el cielo. Una decisión reverberó. ¿Quién está dispuesto a enfrentar esta verdad conmigo? La pregunta quedó suspendida en el aire, mientras las miradas se cruzaban, cada una buscando respuestas. Un pequeño grupo de jóvenes se adelantó, y en sus rostros había determinación. Juntos, Pablo. Juntos, la ansiedad creció en Pablo mientras el sentimiento de unión se despegaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que revelar lo que realmente había sucedido podría tener un costo inesperado. Un grito penetrante rompió el silencio que siguió. Los archivos están perdidos, pero hay algo más detrás de eso. Pablo sintió que la tirantez se incrementaba. ¿Qué secretos tan profundos esperaban ser desenmascarados? ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que se venía, las verdades, las decepciones y, sobre todo, las lágrimas que vendrían? Pablo sintió que su piel se erizaba ante la revelación del grito. ¿Qué más puede haber detrás de esto?, pensó, mientras la mirada de la multitud se cambiaba entre la incertidumbre y una curiosidad ardiente. La mujer que había cuestionado su sinceridad, sus ojos bien abiertos, ahora parecía más dispuesta a escuchar. Los otros jóvenes se acercaron un poco más, trasladando la energía de la desesperanza a una posible determinación. ¿Quién lo dijo?, preguntó uno de los jóvenes con el ceño fruncido, su voz firme. ¿Cómo sabemos que no es solo otro intento de desviar la atención? El alboroto creció a su alrededor. Sus corazones palpitaban al unísono, un ritmo casi tribal que se intensificaba con cada murmuro, cada susurro de duda y esperanza. Algunos empezaron a interrogar, otros a recordar, historias de esfuerzo, de sacrificio, de lo que habían perdido. La atmósfera se volvió aún más densa con cada segundo que pasaba. Clara se avanzó un paso, desafiando la corriente. Si hay más, debemos averiguarlo. No dejemos que los secretos se escondan en nuestra historia. Somos más fuertes juntos. Su voz resonó en la plaza, como un faro en medio de la tormenta. Pablo sintió un susurro de esperanza, pero a la par, una punzada de miedo recorrió su interior. Había tanto en juego. Sí, la verdad debía salir, pero, ¿a qué costo? Con el corazón latiendo fuertemente, miró a su alrededor. Cada rostro reflejaba una historia, un vacío propio que esperaban llenar. El joven que había gritado sobre los archivos alzó la voz nuevamente. Cuando el proyecto se detuvo, me encontré con un viejo documento que mi abuelo guardó. Hablaba de otros nombres, otros inversores implicados. Si esos registros están perdidos, ¿podríamos encontrar otra forma de seguir adelante? La emoción se palpaba como una ola en el aire. Pablo sintió un impulso. ¿Dónde está ese documento? ¿Sabes algo más? Puedo llevarte a la casa de mi abuelo. Aún tenemos algunos libros antiguos. Ahí podrían estar pistas, respondió, la emoción brotando en su voz. Clara dirigió una mirada expectante hacia Pablo. Esto es una oportunidad. La verdad se encuentra en las sombras, y si los secretos están escondidos, debemos desenterrarlos. Te apoyaré en esto. Pero debes prometer que no te irás como lo hiciste antes. El compromiso en su voz le hizo sentir el peso de la responsabilidad. No me iré. Prometo que lucharé por el pueblo, y juntos enfrentaremos lo que venga. Se sintió revitalizado,
como si ese pacto de unión fuese una nueva vida, la gente comenzó a murmurar entre sí, y algunos se acercaron, convencidos de que la búsqueda de la verdad sería su camino hacia la redención. Sin embargo, el joven que se había acercado a Pablo antes observó su determinación con desconfianza. ¿Y si también encontramos algo que no esperábamos? ¿Qué pasará si no somos capaces de enfrentar lo que descubramos? La pregunta surgió como un eco resonante en la plaza. Pablo cerró los ojos un instante, sintiendo cómo la ansiedad se instalaba en su pecho. Por dentro, luchaba contra la incertidumbre. ¿Qué se podía encontrar en los secretos del pasado? Pero él sabía que no podía esconderse de las consecuencias. Deberíamos tener la valentía de enfrentar lo que venga. Es la única forma de empezar de nuevo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de colores púrpura y naranja. La energía del pueblo se intensificó mientras comenzaban a organizarse. Algunos tomaron la iniciativa de ir a la casa del abuelo, otros decidieron quedarse atrás, desconfiados, pero inquietos. De repente, un grito bajo e inesperado resonó. Pablo, espera. Ya no eres solo un hombre. Eres la esperanza de muchos. Era un niño de la comunidad, cuyo rostro reflejaba la fe que el pueblo había perdido hace tiempo. Pablo sintió una mezcla de emoción y responsabilidad abrumadora. Entonces hagámoslo. Vayamos juntos a encontrar la verdad. Mientras la multitud comenzaba a marchar hacia el pueblo, había algo en lo profundo de su ser que le decía que el camino no sería fácil. Sin embargo, renovado por el nuevo sentido de unidad, sabía que estaban a punto de desencadenar algo monumental, y mientras avanzaban, una sombra se movió detrás de ellos, observando con ojos fríos, y Pablo no podía quitarse de la cabeza una inquietante pregunta: ¿lo que estamos a punto de descubrir realmente cambiará nuestras vidas o abrirá viejas heridas? El aire se llenaba de murmullos y pasos decididos mientras la multitud se movía hacia la casa del abuelo del joven. La sonrisa del pueblo se había convertido en un estandarte de esperanza, aunque el eco de las dudas seguía resonando en el corazón de Pablo. Caminaba al frente, con Clara a su lado, y cada vez que sus miradas se cruzaban, se sentía un destello de fuerza. Sin embargo, las sombras, esas que habían empezado a cobrar vida entre ellos, lo mantenían alerta. Al llegar a la casa, una construcción de madera desgastada y envolturas de hiedra, el joven que los acompañaba se adelantó. Aquí es, dijo, con una mezcla de orgullo y temor. La puerta chirrió al abrirse, revelando un interior polvoriento y lleno de muebles viejos cubiertos por sábanas blancas. Cada rincón parecía guardar un secreto, una historia olvidada. Mientras los demás comenzaban a explorar, Pablo y Clara se dirigieron hacia una habitación apartada. La luz tenue filtrada por una ventana agujereada iluminaba estanterías abarrotadas de libros. ¿Qué buscas?, preguntó Clara, su voz un susurro en el aire pesado. Quiero encontrar ese documento. Si hablamos de verdad, necesita ser revelada, respondió Pablo, sintiendo el tira y afloja entre la esperanza y el miedo. Pasaron las páginas de un libro tras otro, hojas amarillentas llenas de anotaciones sobre proyectos y personas que habían sido significativas para su comunidad. Así fue como dieron con un pequeño cuaderno desgastado. Cuando lo abrieron, un olor a humedad y envejecido se desprendió. Las páginas estaban manchadas, pero las letras eran claras, y lo que leyeron hizo que ambos se paralizasen por un instante. Se refiere a un inversor uno que todavía sigue en la ciudad, murmuró Clara, su mirada viajando de las palabras al rostro de Pablo. ¿Podría ser el mismo que abandonó el proyecto? Pablo sintió que se le cortaba la respiración. ¿Podría ser posible? ¿Ese hombre había desempeñado un papel tan crucial en su desventura? Si es verdad, necesitamos hablar con él. Quizás esté dispuesto a reintegrarse, dijo él, con la esperanza asomando entre sus palabras. Los gritos de la multitud resonaban aún más fuertes afuera. El miedo y la incertidumbre volvieron a instalarse en su pecho. ¿Y si no, qué haremos?, dijo Clara, mostrando el dilema interno entre avanzar y el riesgo de encontrarse con un pasado doloroso. Debemos intentarlo. Sin riesgo, no hay crecimiento, indicó Pablo, pero en su mente, la sombra de la duda empezaba a enturbiar su determinación. El eco de las voces se volvió más intenso, la presión de la verdad y la posibilidad de la traición colisionando en su interior.
Aún así, sabía que había algo más grande de lo que se trataba, algo que podría cambiar el destino del pueblo. Mientras se preparaban para salir, un golpe repentino en la puerta hizo que se sobresaltaran. ¿Quién es?, gritó el joven que los había llevado hasta allí. El miedo llenó el espacio, y las miradas se cruzaron. Sin embargo, antes de que pudieran hacer algo, la puerta se abrió de golpe y una figura imponente apareció en el umbral. Era un anciano de rostro conocido. La primera impresión de Pablo fue de extraordinaria sorpresa. «Tú no puedes estar aquí», se oyó murmurar entre los labios de Pablo, recordando el pasado. Sin embargo, el anciano lo cortó. «Lo que buscan no es fácil, pero antes debemos hablar». La tensión en el aire era palpable. Pablo sintió como si el tiempo se detuviera. Aquella figura era un espejo del pasado que había deseado olvidar. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó, con la voz temblando entre la urgencia y el miedo. La sombra de aquel secreto que habían decidido desenterrar comenzaba a cobrar vida, y la pregunta resonante del futuro quedó grabada en su mente: ¿están realmente preparados para la verdad que cambiará todo? El anciano les observó con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Su cabello y barba blancos, desgastados por el tiempo, le daban un aire de sabiduría, pero sus ojos eran los de un hombre que había cargado con secretos demasiado pesados. Se permitió un momento de silencio, un instante en el que la tensión se volvió casi palpable, como si el aire mismo temiera interrumpir lo inevitable. «Pablo, Clara, lo que buscan tiene raíces profundas en nuestra historia», comenzó, su voz grave resonando en la habitación. «El inversor mencionado en ese cuaderno no es solo un financista. Él es parte de este pueblo, y su traición nos ha costado más de lo que se puede imaginar». Las palabras del anciano golpearon a Pablo como un martillo. ¿Traición? ¿Por qué nadie nos ha hablado de esto antes? La frustración y la confusión se entremezclaban en su pecho, mientras se debatía si el anciano hablaba la verdad o si era otra táctica más para mantenerlos atados al pasado. Porque se temía que la verdad provocara un caos aún mayor. En este pueblo, preferimos vivir en la mentira que enfrentar una realidad dolorosa. Pero ya no podemos permitirnos ese lujo. El destino de nuestra comunidad está en juego, y ustedes son la clave para desatarlo, explicó el anciano, con una mirada que ablandó incluso la dureza de su voz. Clara, mirándolo fijamente, sintió un hilo de valentía avanzar en su interior. ¿Y qué necesitas de nosotros? ¿De verdad podemos hacer algo al respecto? Su voz temblaba, no solo por la incertidumbre, sino por una chispa de esperanza que comenzaba a encenderse dentro de ella. El anciano asintió lentamente. La verdad está en ese inversor. Si logramos hacerlo regresar, quizás tengan la oportunidad de reparar lo que se rompió, de recuperar lo que se perdió. Pero deben estar listos, porque la conversación no será fácil. No puede haber miedo ni vacilaciones, solo verdad. Pablo sintió como su corazón latía con más fuerza. El peso de la decisión pendía sobre ellos como un enorme y pesado manto. ¿Y si él se niega? ¿Y si solo empeora las cosas? La duda se enredaba en sus pensamientos, como una sombra oscura que no quería abandonar su mente. Entonces, deberán encontrar una manera de convencerlo, respondió el anciano firmemente, su voz como un tambor resonando en la habitación. La verdad siempre tiene su manera de salir a la luz. Ustedes conocen las historias, lo que este pueblo ha sufrido, utilicen eso. Hagan que recuerde. Clara se volvió hacia Pablo, su mirada dispuesta a desafiar cualquier obstáculo. Lo haremos, dijo con resolución, y esa simple afirmación pareció hacer que la luz en la habitación se intensificara. El anciano le sonrió, un gesto raro en su rostro marcado por el sufrimiento, que parecía reflejar un destello de esperanza. Bien. Entonces hay que iniciar el camino. Necesitan encontrarlo antes de que el pueblo saque sus propias conclusiones. Antes de que la desesperación los haga actuar sin pensar. Al momento de salir, la multitud seguía enardecida fuera de la casa. Las voces se mezclaban en un murmullo inquieto, un eco del pasado que clamaba por respuestas. Mientras Pablo y Clara cruzaban el umbral, sintieron que el peso de la historia de su pueblo se posaba en sus espaldas. ¿Serían capaces de enfrentar al misterioso inversor y cambiar el rumbo de su comunidad? Una pregunta flotó en el aire que prometía su eco en los corazones de todos. ¿Podremos encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde?
Las miradas se cruzaron, llenas de determinación, mientras se dirigían hacia lo desconocido, cada paso resonando con la posibilidad de un futuro diferente. El tiempo se apremiaba, y la búsqueda acababa de comenzar. Los pasos de Pablo y Clara resonaban en las calles desiertas del pueblo, mientras la noche comenzaba a envolverlos en un manto de sombras y estrellas titilantes. La conversación con el anciano seguía latente en sus corazones, como un eco que insistía en recordarles la urgencia de su misión. Clara respiró hondo y lentamente, tratando de calmar las mariposas que revoloteaban en su estómago. ¿Cómo vamos a encontrarlo?, preguntó, su voz apenas un susurro en la noche. No lo sé, pero tenemos que empezar por hablar con los que sí lo conocen. Quizá haya alguien que sepa el paradero del inversor, respondió Pablo, su mente ya trazando posibles escenarios. Al mirar a Clara, vio la determinación brillando en sus ojos. Era contagiosa. Se sintió menos solo en esta búsqueda, ambos decidieron hacer su primera parada en la tienda de don Miguel, el hombre más anciano del pueblo y un buen amigo de sus padres. Siempre tenía historias que contar, así como toda la información que corría entre los vecinos. A medida que se acercaban a la tienda, el sonido de una risa fuerte salió de su interior, derribando por un momento la carga de incertidumbre. Al entrar, el familiar aroma de café recién hecho los envolvió. Don Miguel estaba detrás del mostrador, sus arrugas profundizadas por una sonrisa siempre amable. «Ah, jóvenes. ¿Qué los trae por aquí tan tarde?», preguntó, dejando a un lado un viejo libro que tenía en la mano. Clara, animada por un súbito impulso, se adelantó. «Don Miguel, necesitamos su ayuda. Queremos encontrar al inversor que ha causado tanto daño al pueblo. Sabemos que usted lo conoce. ¿Podría decirnos dónde buscarlo?». Los ojos del anciano mostraron un destello de sorpresa, como si un fantasma del pasado hubiera hecho su aparición. ¿El inversor? Es un nombre que pocos se atreven a mencionar. Hizo mucho por el pueblo, y también mucho en su contra, dijo don Miguel, su tono cambió de inmediato, volviéndose más sombrío. Pero creo que puedo ayudarte. Hace unos días, lo vi en el pueblo vecino. Dijo que vendría a cerrar algunos negocios. Pablo y Clara intercambiaron miradas. Era el primer paso hacia la verdad, y sentían que, ahora más que nunca, todo dependía de ellos. «¿Pero él vendrá aquí de nuevo?», preguntó Pablo con ansiedad en su voz. Don Miguel frunció el ceño al pensarlo. «Si lo veo de nuevo, les haré saber. Pero, escúchenme bien, la historia que vivimos no es fácil de revivir. Podría que, cuando lo encuentren, lo que él tenga que decir no sea lo que esperan». Las palabras de don Miguel resonaron en el aire, y un silencio incómodo llenó el espacio. Clara sintió cómo sus esperanzas y temores se entrelazaban, enredándose como hilos de un viejo tapiz. Ambos agradecieron a don Miguel y salieron de la tienda. La incertidumbre invadía su ánimo, pero en lo profundo había una llama de determinación. Si ese inversor tiene algo que ver con lo que nos han contado, tenemos que estar listos para todo. Comentó Pablo, apretando el puño con firmeza, mientras caminaban de regreso, algo dentro de Clara empezó a inquietarla. La sombra del pasado no se olvidaría tan fácilmente, no si ellos mismos no se atrevían a desenterrar sus secretos. ¿Y si hacemos mal en confrontarlo? Tal vez sus respuestas no traigan paz, sino más caos, musitó. Pablo se detuvo para mirarla. Puede que no tengamos todas las respuestas, pero no encontraremos nada si seguimos en la oscuridad. Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. A medida que afirmaban su decisión, un murmullo de voces a lo lejos captó su atención. La multitud todavía estaba a la espera, inquieta y clamando por un cambio. Cuando giraron la esquina, se encontraron con el rostro de una figura familiar al final de la calle. Su corazón se detuvo. Era el inversor, regresando, con una expresión en su rostro que anunciaba algo inquietante. Este encuentro podría cambiar todo, o tal vez destruirlo. ¿Estás lista para lo que venga?, preguntó Pablo, sintiéndose a un paso de lo desconocido. Clara miró a esa figura imponente, sabiendo que ya no había vuelta atrás. «No tengo otra opción», dijo, sintiendo como la adrenalina la empujaba hacia adelante. «Lo que está por venir podría ser su peor miedo o su mayor esperanza», pensó, mientras el destino se acercaba más de lo que podían imaginar.
Pablo y Clara respiraron profundamente mientras el rostro conocido del inversor se acercaba a ellos. La tensión era palpable, sus corazones latían en un compás acelerado, como el repiqueteo de un tambor en una fiesta. El hombre tenía un aire de poder y arrogancia que no podía ocultar, pero tras esa imagen había una historia que necesitaba ser contada. Pablo, dijo el inversor, reconociéndolo con una sonrisa forzada. No esperaba verte aquí de nuevo. Sus palabras eran como un juego de ajedrez entre dos piezas que intentaban obtener ventaja. Vine a hablarte. La comunidad tiene preguntas y necesito respuestas, respondió Pablo, sintiendo como la determinación se asentaba en su pecho. Clara se mantuvo a su lado, dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. ¿Respuestas? ¿Acaso no te parece tarde para reclamar algo? El inversor se cruzó de brazos, como si la conversación ya estuviera perdida. Pablo no titubeó. No. No es tarde para encontrar la verdad. La comunidad necesita entender qué pasó realmente con nuestra inversión. No solo se trataba de dinero, se trataba de sueños. Sus palabras traían consigo una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Clara tomó la estafeta, mirándolo con firmeza. Las heridas de nuestro pueblo son profundas. Si de verdad te importa, deberías ser honesto. ¿Por qué nos abandonaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Interpuso, su voz temblando por la emoción. El inversor pareció vacilar por un momento, los ojos parpadeando como si reviviera recuerdos demandantes. No se trató solo de negocios. Había presiones, decisiones complicadas y sí, cometí errores que causaron daño, admitió, y la sinceridad no tardó en teñir su voz. Los murmullos de la multitud comenzaron a resonar a su alrededor, como oleadas de incertidumbre. Pablo sabía que el momento de la verdad había llegado, y que sus respuestas podrían influir en el destino de su comunidad. Si quieres recuperar el respeto y la confianza de la gente, deberás hacer mucho más que aceptar la culpa. Tienes que reconstruir lo que destruiste. El pueblo necesita ver tu compromiso, le espetó Pablo, sintiendo cómo la comunidad se apretaba alrededor de ellos, expectante. El inversor dejó escapar un rastro de aliento fuerte, casi resignado. Quizás habrá maneras de trabajar juntos. Pero necesitaré su apoyo, entiendo que hay desconfianza. Sin embargo, yo también quiero hacer las paces. Su voz vibraba con una mezcla de inseguridad y esperanza. Pablo sintió que un resquicio de luz se filtraba a través de la oscura cortina del pasado. Entonces comencemos por aquí. Necesitamos establecer un plan que incorpore no solo inversiones, sino oportunidades para cada persona del pueblo. Cada voz cuenta. La firmeza en sus palabras resonó en el aire como una promesa. Clara, sintiendo la energía a su alrededor, intervino: vamos a organizar reuniones, involucrar a todos y hacer que sean parte del proceso. Si queremos curar nuestras heridas, debemos hacerlo juntos. Sus ojos eran un faro de determinación. El inversor asintió lentamente, como si esa conversación estuviera abriendo puertas que había mantenido cerradas por mucho tiempo. Lo haré. Entregaré un plan claro a la comunidad. Permítanme mostrarles que puedo cambiar, que estoy dispuesto a luchar por esto. La multitud comenzó a murmurar en voz baja, sus corazones latiendo al unísono. Era el resplandor de una nueva oportunidad, la posibilidad de un futuro diferente. Pablo sintió cómo la esperanza brotaba lentamente, la tormenta emocional había comenzado a despejarse. Entonces, a medida que miraban al inversor, Pablo se dio cuenta de que el camino no sería simple. Pero lo que una vez fue un fluir de resentimiento puede haber tenido el potencial de convertirse en un río de reconciliación. ¿Estaría el pueblo listo para aceptar ese cambio? Finalmente, Pablo dio un paso al frente. Comencemos esta nueva etapa hoy. Volvamos a reunirnos en la plaza y compartamos esta visión. La verdad puede liberar a nuestra comunidad, y juntos podemos superar esto. Las palabras resonaron como un eco que iluminaría el camino hacia el futuro. La gente se comenzó a dispersar, pero sus corazones eran ligeros, llenos de emociones nuevas. Mientras se alejaban, la mirada de Clara se encontró con la de Pablo, y ambos supieron que había un viaje por delante. «Lo logramos, Pablo», susurró Clara, sintiendo la chispa de la esperanza renacer.
Esto es solo el principio, respondió él, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Juntos, recuperaremos nuestro hogar. Y así, mientras las sombras se desvanecían y el sol comenzaba a brillar con fuerza, Pablo y Clara se adentraron en un nuevo amanecer, dejando atrás viejos miedos y abrazando el futuro con promesa y valor. Al cierre de esta historia, recuerda que la transformación comienza en cada uno de nosotros. La valentía de enfrentar los secretos del pasado puede abrir nuevas oportunidades. La verdadera comunidad se construye en la confianza, en los diálogos honestos. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que nos motiva a seguir contando cuentos que inspiran. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir.